8 horas con 38 minutos. Damos por iniciado la sesión ordinaria del día de la fecha. Por secretaría se indicará si existe quórum para sesionar. Se encuentran presentes en la sesión 19 concejales, ausente el concejal Germán Jaime. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar. Muy bien, habiendo quórum para sesionar, pasamos al orden del día. Actas para aprobar, acta número 15 del 2020 y acta número 16 del 2020 también. Por la aprobación de estas actas, por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces por unanimidad. Ingreso de notas. Ingreso de notas. Nota 64 del 20, 65 del 20, 66 del 20, 67 del 20, 68 del 20, 69 del 20 y 70 del 20. Por el ingreso de estas notas, por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces su ingreso por unanimidad. Ingreso de expedientes de particulares. Expediente 17.360, 17.361, 17.363, 17.367 y 17.368. Por los ingresos de estos expedientes por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces su ingreso por unanimidad. De instituciones, expediente 17.362. Por el ingreso de expediente por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces su ingreso por unanimidad. Departamento Ejecutivo, ingresos, expediente 17.364. Expediente 17.365. Y el expediente 17.366. Por el ingreso de estos tres expedientes por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces su ingreso por unanimidad. De varios bloques, expediente 17.369. Por el ingreso de este expediente por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado por unanimidad. Ingreso de expediente de último momento, de comisiones, expediente 17.370. Del Frente Renovador, expediente 17.371. Y el expediente 17.372, que es un proyecto de decreto declarando de interés municipal, digamos, toda la actividad de donación de sangre, de la Escuela de los Aromos, que pidieron recién ahí desde el Frente Renovador. Así que son tres expedientes, 17.370, 17.371 y 17.372. Por el ingreso de estos tres expedientes por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces su ingreso por unanimidad. Bien. Presidente, Sí, pido la palabra. Sí, concejal Escobedo. Sí, gracias, señor presidente. Para transformar en expediente que ingresen las notas 61 y 62. Eso quiero pedir. Bien, eso no estaba acordado sobre tablas.
el ingreso, digamos, bueno, un expediente. Pero bueno, no hay problema. Me di cuenta ahora, perdón. Pero no importa, no importa. Corro el pedido, no hay problema. concejal Petroni. Gracias, señor presidente. Las notas ingresaron a la sesión de hoy. Las notas, disculpe, concejal Ejemplet, las notas que hace referencia en qué sesión ingresaron, anterior, ¿no? La verdad que no lo tengo presente, pero las busco. ¿Me repite el número de las notas, por favor, concejal? Una entró el 6 de noviembre. ¿Qué número? No se escuchó, concejal. A ver, lo perdimos. Concejal Petroni. Gracias, señor presidente. Si las notas hubiesen entrado en la sesión de hoy, no es necesario que ayer lo hubiésemos tratado en parlamentario, lo podríamos pedir igual, pero si ya están en alguna de las comisiones, debió tratarse ayer en la comisión de acuerdo de labor y hacer un despacho desde la comisión correspondiente. En cambio, si hubiesen entrado el día de hoy, por eso preguntaba, podríamos haber acompañado la moción. Sí, ahí justo se desconectó la concejal Ejemplet. ¿Me escucha, concejal? Sí, no escuché. Estaban viendo el tema de cuándo se habían ingresado esas notas. Y no quiero generar ningún inconveniente. Si no se puede transformar en este momento, no hay problema. Entiendo que son anteriores a la última sesión, así que no hay problema. Pensé que era algo más sencillo. Bueno, entonces, continuamos, concejal. Concejal Petroni. No, lo evaluaremos en oportunidad de la comisión en la que se encuentren las notas y acompañaremos la transformación en expediente. Nunca el Consejo Deliberante negó una transformación en expediente de una nota, pero al ser notas que no ingresan en esta sesión lo tenemos que ver en las comisiones. Bueno, continuamos entonces. Estamos que en la Comisión de Acuerdo y Labor Legislativa se acordó tratamiento sobre tablas de los siguientes expedientes. El expediente 17.370, un proyecto de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, es un proyecto de comunicación que solicita al Ministerio de Transporte de la Nación y a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informes sobre los distintos subsidios percibidos, digamos, por el sistema de transporte local. Y el expediente 17.372 es un proyecto de decreto que declara al proyecto educativo institucional de interés para, digamos, lo que tenía que ver con la donación de sangre en la Escuela de los Aromos. Por el tratamiento sobre tabla de estos dos expedientes, por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces por unanimidad. Pasamos ahora al despacho de las distintas comisiones de este honorable Consejo. La Comisión de Presupuesto y de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto contenido en el expediente 17.349. Repito, expediente 17.349. Por la aprobación del mismo, en general y en particular por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces por unanimidad. La misma comisión, no, disculpen, la Comisión de Peticiones recomienda el pase de los expedientes 17.039, 17.340, 17.341, 17.342,
17.343, 17.344 y 17.346. Por el pase de todos estos expedientes por la afirmativa, por la negativa, aprobado entonces el pase por unanimidad. Bien, la Comisión de Legislación General, por su parte, recomienda la aprobación del proyecto adjuntado al despacho contenido en el expediente 17.199 y su anexo 17.203, expediente 17.199, proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios en el marco de la Ley 27.350, uso medicinal de cannabis y sus derivados. Y el expediente 17.203, presentado por el Partido Socialista, proyecto de ordenanza que adhiere a la Ley 27.350, uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Pascualín. Gracias, señor presidente. Graciela Franeltovich, Micaela Moreno, Eva Villasanti, Florencia Almará, son algunas de las heroínas nicoleñas de una historia de mucha lucha y de mucho trabajo, de muchos años, que tuvo su primera inscripción legislativa en el año 2017, como todos sabemos, en la ley 23.350, donde se enmarca la posibilidad de la investigación y el uso del cannabis medicinal, pero que por supuesto deja un sabor agridulce con las organizaciones, porque todavía contiene, digamos, la cuestión de la criminalización. Hace poquito tiempo, el 12 de noviembre, hay que decirlo, aún en una situación de pandemia con muchas complicaciones en salud, gracias también a las ONG y a este gobierno, hay que decirlo, se reglamenta la ley, y allí es donde hay un avance muy importante, donde se permite claramente el acceso ya por autocultivo, como lo reclamaban las organizaciones. Por supuesto también ubicado en la calidad y en la investigación de este producto. Es una historia, decía recién, también de dolores, porque este producto tiene la situación de que los que lo padecen, los que lo tienen que consumir, padecen un dolor físico en general, pero también de distintos otros dolores, ¿no? Del dolor psíquico, de la impotencia de los familiares y por supuesto dolores sociales que ahora vamos a referir. A mí me parecía interesante decir, con referencia a la cuestión del dolor físico, nombrar dos, y autorizados por ellos, dos casos nomás, señor presidente, de nicoleños. Emiliano, que tiene 11 años, tiene encefalopatía crónica y síndrome de West, y a partir del producto pudo eliminar toda su rigidez, todo su dolor físico, y por sobre todas las cosas puede dormir. Miren qué cosa tan simple. No hay más convulsiones tampoco. En referencia a otro niño, Samuel, 5 años, hidrocefalia congénita, parálisis cerebral, epilepsia refractaria. Hoy mejoró todo su desarrollo cognitivo, tiene una sola convulsión o algunas cada 6 meses, cuando tenía varias al día,
y sobre todas las cosas ha empezado a poder jugar. 5 años. Estos son algunos de los casos de cientos en San Nicolás que usan este producto. Decía dolor psíquico en referencia a los padecimientos con el dolor social por la criminalización que han sido perjudicadas estas heroínas que decía, cuando hay un producto que no puede acceder para solucionar el problema de un hijo, de un familiar cercano, cuando hay un allanamiento por 2 plantas, pero además se revisa toda la casa. Y esta criminalización empezó, como decía, a inscribirse en esta reglamentación, a correrse. Y nosotros hoy, en este recinto, vamos a escribir apenas una línea, un humilde granito de arena para poder también San Nicolás estar a tono con esta problemática. A mí me gustaría referirme a los aspectos políticos del proyecto. Después seguramente algunas cosas específicas que me parece que el proyecto se basta a sí mismo, y va a haber seguramente otros concejales que hablen del tema. Pero me parece que el aspecto político, ¿a qué me refiero? El aspecto de la política en términos con mayúsculas, ¿no? Es decir, quienes estamos en la función pública no solo estamos y en este Consejo Deliberante para ver cómo logramos, o en mi parecer, cómo logramos que una rotonda se cambie por un semáforo. También intentamos discutir otras cosas, o por lo menos debatirlas. Y en este sentido, me parece que el proyecto intentaba romper prejuicios, generar debates, es lo que también debe hacer la política y los dirigentes políticos. Y sobre todas las cosas, hacer docencia también, ¿no? Es decir, poder establecer cuándo una demanda hay que transformarla en una propuesta de calidad, pero generar ese debate para poder clarificar a la sociedad de qué estamos hablando cuando hay tantos prejuicios sobre el tema. En relación a la política también, en este sentido, con este proyecto también se dieron otras circunstancias de las cuales quiero resaltar y de las cuales creo que debemos sentirnos orgullosos también en la política con mayúsculas, que es, en primer lugar, haber podido hablar con las distintas organizaciones y con distintas personas que están relacionadas con el tema específicamente de sus hijos, de sus parientes. En mi caso, hace muchos años, por casualidad yo no conocía absolutamente nada de la marihuana, y por prudencia, Aymara, y su dolor y el dolor de su hermano fue como influyente. Y decía, hablar con los familiares, hablar también con los distintos bloques, que esto haya salido por consenso, que inclusive la Fundación ANECA o la organización que está también con estas situaciones en San Nicolás, los distintos concejales que se han referido en el tema, y sobre todo también en la clarificación que hubo con esta charla que dimos abierta en la comisión, que nos permitió clarificar, vuelvo a decir, con dos investigadoras del CONICET, el uso de cannabis y cómo estaba en su calidad y en su investigación. Así que hicimos toda esta vuelta para ver, y por eso reivindicaba este consenso. Me parece a mí que la política es conflicto, pero también es consenso. Y me parece que hemos cumplido los objetivos de la política con este proyecto. En las cuestiones específicas, señor presidente, me parece, como decía, que el proyecto está bien fundamentado en sus considerando. Nosotros lo que planteamos en este consenso es la autorización para que el Departamento Ejecutivo pueda firmar los convenios correspondientes tanto con el INTA como con el CONICET como las universidades. Planteamos la posibilidad de que se avance en un cultivo comunitario, y por sobre todas las cosas en el Consejo Consultivo, con todas las organizaciones, los profesionales abocados al tema,
y el Consejo de Discapacidad Municipal también. Y por supuesto dejamos también abierto para que puedan incluirse varios estamentos más de nuestra sociedad. Así que por último quería dos cositas solamente de agradecimiento, que me parece que es importante decirlo. A Florencia Almara decía, porque yo me incluí en este proyecto, a los concejales, Danilo Petroni, siendo médico y avanzando sobre una cuestión que él conoce y acabadamente con su confianza para firmar este proyecto, al igual que el presidente del Consejo, al Departamento Ejecutivo, que cuando fui el mes de enero no dudó en alentar y en que avanzáramos sobre esto en el Consejo Deliberante, a Florencia Moliterno, que en ese momento era la que lideraba el tema del Consejo Municipal de Discapacidad, y que me hizo conocer, y por último el agradecimiento a Ana María Nicora, que es la presidenta de CAMEDA, que bueno, nos ha dado tantas charlas y tanta planificación para que podamos, y empuje para que podamos presentar este proyecto, que en su momento generaba, por supuesto, muchos resquemores. Me parece que hoy ya estamos en otro, gracias a Dios, comenzamos a escribir otra historia. Así que bueno, pidiendo la aprobación de este proyecto del 17.199, con el anexo del 17.203, que es el dictamen de Comisión de Legislación General. Agradecer también a la Comisión que también estuvo predispuesta para avanzar claramente sobre este proyecto. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro concejal? Pasamos entonces al tratamiento de este expediente por la aprobación de... Esperen un segundo. Ahí estamos. Por la aprobación del proyecto adjuntado al despacho contenido en el expediente 17.199 y su anexo 17.203 en general y en particular por la afirmativa. Por la negativa, aprobado entonces por unanimidad. La misma Comisión de Legislación General recomienda la aprobación del proyecto contenido en el expediente 17.305, bloque Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Frente de Todos, proyecto de resolución expresando beneplácito, proyecto de ley para creación de programa provincial para el estudio, investigación y uso de cannabis. Expediente 2276-2021, con eliminación del artículo 3 de dicho proyecto. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Ejembrecht. Sí, gracias, señor presidente. Si bien estamos hablando de otro expediente, se relaciona con lo que acaba de relatar el concejal propinante en los expedientes anteriores que vienen unidos y salieron del despacho en comisión, acompañar, hacer propias, digamos, las palabras del concejal propinante desde nuestro bloque también, y en ese sentido, relatar que en ese contexto de debates del uso medicinal del cannabis, llega este expediente, un poco de la mano de la legislatura de la provincia, cuya presidenta, María Laura Ramírez, presidenta de la Comisión de Salud, redactó este proyecto que estamos pidiendo que se acompañe el beneplácito, que crea un programa provincial para el estudio, investigación, abastecimiento y uso del cannabis y sus derivados. Por otro lado, la misma ley crea la autorización para la siembra y da esa autorización con fines medicinales, por supuesto, al Poder Ejecutivo, universidades, laboratorios, personas jurídicas y humanas, ¿no? Y además crea el Registro Provincial de Cultivadores, el Banco de Semillas, y
y hace que las familias en la provincia de Buenos Aires puedan contar con una protección legal que contemple el cultivo de cannabis con fines medicinales, que salgan de la clandestinidad, y que esta ley debe tener una articulación muy fina con lo que es los ministerios de justicia, de seguridad, y también con la Defensoría del Pueblo, para atender aquellos reclamos ante los aceites truchos, digamos, que también hay en el mercado y que hay que perseguir y combatir. Con relación a la reglamentación nueva de la ley nacional, que se logró hace pocos días, el gobierno actual lo que hizo fue trabajar con distintos sectores como el Ministerio de Salud, el CONICET y organizaciones sociales de la sociedad civil, y se subsanó esa reglamentación tan limitada que tenía la ley nacional del acceso al cannabis medicinal en condiciones correctas de salubridad y que esté al alcance de todos aquellos que lo necesitan. Esto va a demandar recursos y desarrollo tanto en lo tecnológico como en el campo de la investigación, y va a mejorar el acceso al uso medicinal del cannabis, para que justamente, y esto también viene relacionado con la celebración del día de ayer, o la conmemoración, mejor dicho, del día de ayer, del 25 de noviembre, porque son justamente las madres las cultivadoras que tienen que salir de la clandestinidad. Y tiene nos atraviesa también esa cuestión de género en este asunto. De hecho, en las gestiones en cuanto a la reglamentación participó también el Ministerio de las Mujeres. Así que agradecer, creo que en este cierre de año estamos pudiendo llevar adelante un trabajo en consenso que se hizo con el oficialismo, con el Frente de Todos y también con el Partido Socialista, en este caso en la persona de Vanessa Vargas, que presentó el proyecto que se trató hace segundos y que hizo que pudiésemos sacar este trabajo. Así que, bueno, agradecer el tratamiento y el acompañamiento. Concejal Vázquez había pedido la palabra. Sí, señor presidente. Gracias. En primer lugar, desde nuestro bloque, hacer nuestras las palabras de los concejales que me antecedieron la palabra, el concejal Pascualín y la concejal Engebrecht. Ambos se han explayado sobre algunos puntos de estos proyectos, o de este tema en particular, y a mí me gustaría por ahí dar otra de las ópticas de las cuales se puede mirar esta realidad. Todo lo que tenga que ver con cannabis muchas veces está teñido de prejuicios que tiene la sociedad en general por lo que es el uso recreativo de la planta de cannabis, y entonces se encuentra dentro de la sociedad a veces como un rechazo a todo lo que provenga de ahí. Sin embargo, en esta capacitación o en esta charla, esta comisión ampliada de la que muchos participamos, profesionales que trabajan hace muchísimos años en este tema, nos han explicado y hemos entendido que una enorme mayoría de la medicación que consumimos habitualmente y que nos es prescripta por la medicina tradicional es derivada de vegetales, de plantas. Esta no es la excepción, y realmente se vive en algunas situaciones, circunstancias y para determinadas patologías una realidad muy fea, muy cruel, muy dolorosa. Quienes hayan tenido alguna vez un hijo en brazos padeciendo convulsiones tras convulsiones pueden hablar y saber y dar su testimonio de lo importante que es el uso de cannabis medicinal. Realmente, y no solamente aquí en nuestro país, sino en países que llevan muchísimos años desarrollando este uso terapéutico de la planta, nos enseñan que allí donde la medicina tradicional a veces no puede dar respuesta, o realmente el abanico de posibilidades de medicamentos tradicionales
no terminan de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen determinadas enfermedades, allí viene a introducirse esta posibilidad. Y realmente, si bien en Argentina ya está la utilización, o por lo menos autorización por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de un programa especial de ANMAT, para traer cannabis de afuera, sabemos que quienes tienen obras sociales pueden acceder a esto, no siempre de fácil manera, pero sí por lo menos subvencionado o subsidiado o con la prestación de parte de la obra social. Y quienes no tienen obras sociales, que son muchos, tienen que recurrir a esto que decía la concejala Engelbrecht, a comprar aceite en forma clandestina, aceite que no se sabe de qué calidad tiene, qué efectos colaterales puede tener y qué interrelación o interacción puede tener con otra medicación que tome la persona. Entonces, creo que es fundamental que la ciencia que nos está demostrando este uso de esta planta que tan mala prensa tiene, para aliviar dolencias. Yo me quedo con uno de los testimonios de esa comisión ampliada, no recuerdo cuál de las profesionales lo mencionó, de qué le decimos a ese paciente que viene año tras año sin encontrar respuesta, y ella como médica decía, ¿cómo me siento yo cuando sé que dándole aceite de cannabis su calidad de vida podría mejorar y no se la puedo recetar, porque todavía no está autorizado para determinadas patologías? No así en el resto del mundo, que ya el abanico de utilización del aceite de cannabis es mucho mayor. Acá en Argentina todavía nos falta. Creo que esta posibilidad del cultivo comunitario, por supuesto regulado por organismos estatales, inclusive con la participación del INTA, va a hacer que muchas familias encuentren una solución a tanto dolor. Me quedo con esto, me quedo con los avances de la ciencia que sirven para mejorar la calidad de vida de la gente. De todo lo político habló Julio. Yo festejo estos avances. Lo sé desde la profesión, porque me ha tocado hacer amparos de salud para familias que necesitan cannabis, aceite de cannabis de uso terapéutico, y sin embargo no pueden acceder, o se les dificulta mucho el camino para poder procurárselo. Así que bienvenido sea, y agradezco a todos que podamos acompañarlo, y que en esto, en la última sesión ordinaria del año, podamos ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Sí, concejal Petroni. Gracias, señor presidente. Argentina tiene una de las legislaciones más progresistas del mundo en relación al uso del aceite de cannabis. Tan avanzada y progresista la ley que recuerda algunas normas de algunos estados justamente de Estados Unidos, que es el líder en el mundo en el uso de cannabis medicinal. Quería hacer algunas pequeñas reflexiones con respecto a lo que estamos aprobando, y sobre todo al término de medicina tradicional y no tradicional. La lucha en el mundo de los defensores del uso del aceite de cannabis con objetivos terapéuticos, el primer eslabón fue demostrar que era efectivo. Por lo tanto, hay decenas y cientos de estudios en el mundo que demostraron con evidencia robusta de que el aceite de cannabis es efectivo para ciertas patologías. De hecho, cientos de organizaciones regulatorias del mundo, tanto de América como de Europa, ya lo aprueban para el uso terapéutico de ciertas enfermedades. Por lo tanto, está dentro del concepto de medicina tradicional. ¿Qué quiere decir esto? La molécula del aceite de cannabis fue testeado desde el punto de vista del método científico y demostró ser efectiva para el tratamiento de ciertas enfermedades. Por lo tanto, en el mundo está reconocido el uso terapéutico de cannabis, y en Argentina también a través de resoluciones del ANMAT. Por lo tanto, en Argentina es un medicamento que se usa bajo prescripción médica para ciertas condiciones terapéuticas, porque se conoce que es útil y efectivo y seguro. Por lo tanto, está dentro de la medicina occidental, dentro de la medicina tradicional, y forma parte del arsenal terapéutico para ciertas condiciones médicas.
El problema acá no es la relación que hay entre la ciencia y la demostración de que el cannabis es efectivo. El problema es el acceso al aceite del cannabis. Como tantos otros medicamentos, algunos por la producción y otros por el costo, al usuario se le genera ciertas dificultades para acceder a un producto que la ciencia ha demostrado que es efectivo. Y en este sentido, para facilitar el acceso que está garantizado por la Constitución Nacional a un tratamiento efectivo, es que se generan ciertas estrategias. Lo novedoso de la normativa argentina y la que se está persiguiendo es justamente cómo se produce o cómo hace el Estado para garantizar el acceso al aceite del cannabis a ciertas familias cuyo algún integrante de ellas le han recomendado el uso de aceite de cannabis. Acá lo llamativo y lo que va a haber que evaluar luego de la aprobación de la ley, si esto da resultado, es el cultivo o el llamado autocultivo familiar, cosa que va a haber que demostrar con el uso de la ley. No hay otro, o no se me ocurre otro medicamento, lo hablamos también con la gente que nos dio esa charla tan interesante organizada por el concejal Pascualín. No hay otro antecedente, otra comparación de un medicamento que se fabrique a nivel familiar. Por lo tanto, si bien da la impresión de que es una estrategia que podría ser efectiva para facilitar el acceso y para, de alguna manera, disminuir los obstáculos para acceder al tratamiento efectivo, va a ver cómo funciona en el futuro. Por lo tanto, quería hacer un resumen de lo que estamos aprobando. Acá no estamos hablando de la efectividad del aceite de cannabis porque ya está demostrado por la ciencia. El aceite del cannabis es efectivo para el tratamiento de ciertas enfermedades. Argentina fue uno de los primeros países en América con una legislación muy progresista para aprobar y reconocer la efectividad del medicamento. Lo que se está tratando de hacer a través de esta ley es generar una estrategia para el acceso universal al aceite del cannabis. Dentro de esa estrategia está la posibilidad de que lo cultiven, la planta que sea cultivada, por diferentes niveles del Estado, incluso por algunos usuarios particulares. La efectividad de esa estrategia para favorecer el acceso se demostrará en el futuro. Esto es una estrategia, una hipótesis de trabajo y una manera que pensaron los legisladores para resolver el problema del acceso al aceite de cannabis. Quería dejar ese punto bien en claro, señor presidente. Muy bien, concejal Chiglia. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que yo lo que quiero es adherir a todo lo que se dijo previamente. La verdad que nos da mucha alegría todo lo que se trabajó. Yo recuerdo en aquella sesión cuando Julio presentó el proyecto y los compañeros del Partido Socialista y ANECA también habían ingresado su proyecto. Hubo allí un consenso también primario y que nos comprometíamos a trabajar mucho por la desmitificación y poder llegar a la mejor ordenanza que San Nicolás se merecía para el uso medicinal del cannabis. La verdad que este consenso y lo que ha trabajado la comisión es para festejar hoy y que San Nicolás tenga esta ordenanza y la verdad también homenajear a esas heroínas como dijo el concejal Pascualín, que vienen trabajando y batallando contra viento y marea, y que esta ordenanza también va a traer alivio a aquellas personas mayores que la utilizan de hecho al aceite de cannabis para calmar sus dolores y tener una mejor calidad de vida. Y que el trabajo comienza ahora también, porque tenemos que lograr tener un consejo consultivo que trabaje mucho en la comunicación, en las cuestiones que hay para adelante para poder obtener este acceso al aceite de cannabis para todos y todas aquellas que necesitan para calmar su dolencia. Así que manifestar esta alegría de que hoy podamos estar tratando tanto la adhesión a la ley provincial como a nuestra ordenanza, la ordenanza de San Lorenzo
que hemos sabido lograr. Así que gracias a los compañeros y a las compañeras que integran la comisión por el trabajo hecho, y a todos y a todas aquellos que impulsaron y seguirán trabajando seguramente para que esto sea una realidad. Gracias, señor presidente. Sí, concejal Corral. Gracias, señor presidente. Adherir las palabras de los concejales que hicieron uso de la misma sobre el tema y destacar que es un gran avance, es para celebrar, porque lo que estamos señalando cada uno desde su punto de vista es un avance en el marco legislativo de lo que es el uso de cannabis medicinal. Nosotros acá en nuestro país, a nivel normativo, existe un vacío legal que esta nueva reglamentación viene a suplir. Es un poco erradicar la clandestinidad de lo que es el uso del cannabis medicinal, que muchas veces es desesperante, tanto para padres como madres que tienen hijos, por dar un ejemplo, con patologías de este tipo, y sobre todo para los profesionales que tienen, como decía el concejal Petroni, que recetar y no pueden hacerlo porque no existe una normativa que los ampare. Entonces entiendo yo que es el primer paso, es un puntapié inicial para poder transformar lo que es el marco legislativo, erradicar estas conductas de lo que es el consumo familiar, el cultivo familiar, de lo que es la ley, la 23737, que es la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes en nuestro país, y poder evitar ese mercado negro, ese no saber de dónde proviene el cannabis, qué fin tiene, cómo se obtiene, y poder permitir de esta manera a las madres y padres que padecen alguna de estas patologías poder desarrollar el cultivo familiar. Así creo que es para celebrar el consenso, la iniciativa que se ha tomado de este consejo, y a su vez es dar el inicio a un marco normativo que viene a transformar una realidad que ya muchos conocemos y que este año hemos encarado en profundidad, así que celebro la iniciativa de este cuerpo. Gracias, señor presidente. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro concejal? Bien, entonces pasamos a la votación. Por la aprobación del proyecto contenido en el expediente 17.305, con la eliminación del artículo 3 de dicho proyecto, en general y en particular por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces por unanimidad. Bien, continuamos con los despachos de la Comisión de Legislación General. Aquí voy a pasar a votar 4 expedientes juntos que tienen que ver con lo mismo, digamos, son distintos inmuebles, pero que pasarían al dominio privado del municipio. Son los expedientes 17.348, expediente 17.350, expediente 17.351 y expediente 17.352. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Ejembrich. Sí, gracias, señor presidente. Para adelantar nuestro voto negativo en estos 4 despachos y en relación a que entendemos que no es suficiente la información contenida dentro de estos expedientes. Si bien está dentro de las atribuciones del Ejecutivo y es beneficioso para los estados solucionar y hacer un relevamiento y análisis de los excedentes fiscales que existen en el territorio, en este caso lo que preocupa es que no es la primera vez que ya hubo hace varias sesiones unos expedientes con el mismo contenido que llevaban al dominio privado más de 10.000 metros cuadrados. En este caso estamos hablando de más de 35.000 metros cuadrados, o sea, casi 4 manzanas que pasarían a formar parte del dominio privado. Y si bien como compartimento estanco es correcto, está dentro de las atribuciones, no podemos dejar de relacionarlo con un expediente que tramitó el 17.272,
en donde se le dio, nosotros lo decimos para que se entienda, un cheque en blanco al Ejecutivo para que pueda vender todo tipo de inmuebles o dar en pago, entendiendo que dichos procedimientos necesitan mayorías distintas, y esto así lo manifestamos en su momento, así como necesitan de un procedimiento especial, que es el de la subasta pública, para cumplir correctamente con el ordenamiento, ¿no?, normativo. Entonces, lo que nosotros vemos es una avanzada en este sentido, no sabemos cuándo, hasta dónde van a terminar de pasar al dominio privado. Entendemos con la misma, que viene relacionado con la atribución de después poder venderlo para construir hospitales. Eso fue lo que se nos dijo en su momento, que era un plan integral de salud. La verdad que nos gustaría a futuro, porque esto ya está despachado, conocer cuáles serían las intenciones, poder hablar con algún funcionario, a ver si estos terrenos van a pasar a la provincia, por ejemplo, para el Procrear o para algún desarrollo de viviendas que tanta falta hacen, o cuál es la intención de pasar al dominio privado. Y además recordar que hay un dictamen del año 97 de Asesoría General de Gobierno, en donde que no hace mención a los procedimientos para hacerse de esos excedentes fiscales. No están detallados en los expedientes, es muy escueta, demasiado la explicación que dan el Ejecutivo para hacerse de estos bienes que son excedentes fiscales. O sea, estas demasías o excedentes que se generan a raíz de la creación de los planos originarios tienen un procedimiento que es engorroso, y que terminan en el decreto ley 9.533 del año 80, ¿no? Modificado por uno igual en el 83. Ahora, esos procedimientos, esas fracciones, no resultan automáticamente de propiedad del Estado, ¿no?, esos sobrantes fiscales. Muchas veces, según los porcentajes, por eso digo, es engorroso y no está claro en los expedientes, según los porcentajes de excedencia y demás, pueden llegar a pertenecer a los titulares originales del bien, ¿sí?, los que originaron esas propiedades. En un caso se puede deducir del croquis, de la copia que adjuntan de las propiedades, porque tampoco sabemos. O sea, uno tiene que ir al plano y ver ahí cuáles son los metros cuadrados, no está el detalle de cuál es el lugar, no sabemos de estos 4 expedientes qué es lo que se está pasando al dominio privado. Hay un excedente que tiene 17.000 metros cuadrados, casi 2 manzanas en un solo excedente fiscal. Digo, me parece que hay que analizarlo un poco más, máxime teniendo en cuenta que nosotros con nuestra firma, con nuestro voto, o sea, nuestro voto en el Consejo Deliberante funciona como una firma, avalando estos procedimientos, que insisto, vienen de un expediente, de una ordenanza, que ya es ordenanza, que a nuestro parecer es incorrecta, está mal hecha, porque necesita mayorías distintas. Por consiguiente, no es automático la incorporación al dominio municipal conforme el artículo 4 de estos excedentes fiscales. Hay que tener cuidado porque según los porcentajes, que los desconocemos, deberían pertenecer al que confeccionó los planos. En un caso creo que es un tal Natarelli y en otro caso, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, advertir sobre este tipo de proyectos que ingresan al Consejo Deliberante para analizarlos o pedir nosotros como Consejo este tipo de dictámenes a futuro. Gracias, señor presidente. Concejal Petrone. No se escucha, concejal. Está silenciado. Gracias, señor presidente.
Decía, por supuesto, agradecer el análisis y las advertencias de la concejal preopinante, pero bueno, me da la impresión que quizás tengamos una visión diferente sobre la normativa vigente, y noto, de acuerdo a mi humilde opinión, una cierta confusión en lo que se está tratando. O sea, mezclar este proyecto cuando estamos tratando de resolver el destino de inmuebles fiscales y darle justamente un objeto o un destino de que pasen de dominio fiscal a dominio propio del municipio, pero siempre hablando de terrenos fiscales, a la otra ordenanza que se aprobó, donde de alguna manera definimos de interés municipal, de interés público, otro inmueble, no tiene absolutamente nada que ver, y está evidenciando quizás una confusión grosera y bastante profunda sobre lo que estamos tratando en este momento. Si yo no me equivoco, la ley a la que hacía referencia la concejal preopinante, que es la 9533 del año 80, con las modificaciones prácticamente sin cosas importantes del año 83, está vigente en la actualidad. Cuando se hace un loteo, y a eso hace referencia estos proyectos que estamos tratando, es verdad que hay algunas demasías fiscales que tienen que ver justamente con la mesura de los agrimensores y con excedentes de esa mesura. Esos excedentes directamente pasan a dominio fiscal. Claro que no es automático, por ley pasan a dominio fiscal. Lo que estamos haciendo acá no es sacarle un terreno a un privado, ya son, de acuerdo a la normativa vigente, de dominio fiscal del municipio, de dominio público. La misma ley obliga a los municipios, de hecho esto se hace en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires permanentemente cuando hay loteos, que se pase a dominio privado para que el municipio los pueda escribir en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires para que le pueda dar un destino posterior. Es automático. Cuando hay un excedente fiscal, un exceso de mesura entre un loteo y lo que dice el plano, que es que pase directamente a dominio fiscal. Lo que se hace habitualmente y está regido por la ley es que hay que hacer una ordenanza para pasarlo a dominio privado para que el municipio pueda disponer de estos lotes. Esto se hace desde que volvió la democracia. De hecho, la ley es del año 80 y se modificó en el año 83 prácticamente de manera automática para que los estados municipales a nivel municipal puedan disponer de estos terrenos. Acá, bueno, uno agradece las advertencias, pero también lo que hay que decir, y me parece también advertir, es que se está yendo en contra de la normativa por una cuestión ideológica, política, y que de alguna manera explica este tipo de conceptos, lo que pasó hasta el año 2000 o en la gestión anterior del municipio, donde había un estancamiento y una parálisis de la progresión del municipio llamativa, y que quizás fue el municipio más paralizado de la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, cuando uno entiende esta manera de interpretar las leyes, entiende también lo que pasó en gestiones anteriores, donde claramente había una parálisis de la gestión local que no tiene antecedentes en la provincia de Buenos Aires, y da la impresión que entonces tiene que ver con una cuestión ideológica y de la manera de interpretar las leyes. Y repito, estos lotes o estos inmuebles a los que hacen referencia estos proyectos ya son de dominio fiscal del municipio. Lo que estamos haciendo es cambiarle el dominio dentro del Estado. Pasan de dominio público fiscal a dominio privado del municipio. Y prácticamente los municipios están obligados a hacerlos para poder escriturarlos en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. No tiene absolutamente nada que ver con el objeto que se le va a dar después a estos terrenos una vez que sean de dominio privado. Por ejemplo, y doy un ejemplo, los terrenos donde están construidos hoy, en el barrio Irigoyen, el barrio de Municipales, tuvo este mismo tratamiento. Era un terreno que primero pasó de dominio privado a dominio fiscal, después a dominio privado, y después hizo una viviendas sociales en nombre de los municipales de la provincia, del municipio de San Nicolás, que todavía, ahora entiendo por qué no se hizo antes, todavía estamos dando vuelta en la provincia de Buenos Aires para que terminen de una vez por todas, escriturándonos al nombre del municipio y poder transferirlo al nombre de los vecinos que
construyeron sus viviendas en esos lotes. Esto es un tema que está normatizado y que se viene haciendo tal cual como lo señala la ley desde el año 80, desde que volvió la democracia, y si usted busca, hace una comparación de la legislación en los municipios de la provincia de Buenos Aires, prácticamente en todas las sesiones hay este tipo de expedientes donde se transforma un bien municipal, pero de índole fiscal, se lo pasa de dominio privado para que el municipio pueda disponer de esas tierras. Es una cuestión prácticamente administrativa que yo no entiendo todavía por qué tiene que pasar al Consejo Deliberante y por qué no se hace automáticamente. Pero bueno, evidentemente tiene que pasar por el Consejo Deliberante porque hay quienes interpretan la ley de otra manera. Y yo aparte digo, nosotros como oficialismo hemos hablado con funcionarios del municipio, en este caso Gabriela Datri, preguntándole permanentemente desde la comisión que nos argumente y nos explique y analice este tipo de proyectos, que nos explique y se explaye sobre la normativa vigente cientos de veces. Este proyecto debe haber estado semanas en la Comisión de Legislación. No entiendo el argumento de que falta información. Gabriela Datri, que es quizás la que más sabe en San Nicolás sobre los bienes del Estado, está disponible, nosotros hablamos con ella permanentemente, le hemos pedido argumentación y análisis sobre estos proyectos. O sea, no entiendo por qué insisten en la falta de información. La información hay que buscarla, siempre falta información, porque cada uno que lee un proyecto le generan dudas diferentes. Bueno, hay que evacuar las dudas. Uno no puede venir acá a decir, mire, no conozco, no entiendo, me falta información, no puedo analizar este proyecto, porque tiene todo el tiempo del mundo. Estamos viviendo la sociedad del conocimiento y todos tenemos acceso a la información necesaria para formar una opinión. Entonces, primero, no me parece válido mezclar lo que estamos tratando hoy con otra ordenanza a la que hizo referencia la concejal preopinante, pues son cosas diferentes. Segundo, la falta de información me parece que a esta altura, después del tiempo que tuvimos para analizar los proyectos y el acceso que todo el mundo tiene a las normas y a los funcionarios del municipio, me parece también un argumento un poco, me parece que no corresponde. Por lo tanto, quiero decir que el bloque que presido va a acompañar estos proyectos porque entendemos que no solo está dentro del marco vigente, sino que prácticamente la legislación vigente nos obliga a hacer este traspaso de bienes fiscales a de dominio privado, cuando claramente quien ha llevado adelante la mesura y los funcionarios municipales dicen que dentro de los tipos de excedentes fiscales, en este caso corresponde a que se titularice a nombre del Estado municipal. Muchas gracias, señor presidente. Concejal González. Sí, una cosa cortita para aclarar, como correctamente venía diciendo el concejal Petroni, en el caso no se entiende la falta de acompañamiento, porque en realidad lo que estamos haciendo es incorporar bienes, incrementar el patrimonio municipal, que la gestión tiene obligación de hacer, es decir, de todas las posibilidades en donde se puede mejorar el patrimonio del municipio, lo correcto es intentar hacer lo posible. Y lo otro es, ¿por qué pasa por el Consejo Deliberante? Porque el Ejecutivo tiene facultades de administración, pero todo lo que tiene que ver con la incorporación o con la salida de bienes del patrimonio municipal excede la administración, pasa a ser un acto de disposición y por lo tanto la ley orgánica exige que cuente con nuestra aprobación. Por eso es, para que se entienda lo que estoy diciendo, cuando viene una donación, cuando alguien le regala algo al municipio que necesita ser aceptada, por eso también pasa por nosotros, porque nosotros somos los que podemos autorizarlo a esa incorporación. En este caso, no es una donación, es una estipulación que por ley, un derecho que por ley el municipio tiene a reclamar estos excedentes fiscales para incorporarlos en el dominio privado municipal. Es lo que la gestión está intentando, necesita de nuestra aprobación y yo no tengo ninguna duda de que no existe absolutamente ninguna razón para no dar esta aprobación, máxime, como también lo explicaba el concejal Petroni, y después esto tiene que pasar por la inscripción en el registro público de la propiedad inmueble, ¿no?
Es decir, no es por voluntad del Consejo ni del intendente que se incorporan los bienes. Si se dan todas las condiciones que la ley estipula, incluida la actividad que se desarrolla por catastro, por todas las dependencias que corresponden a la órbita provincial, porque esto es de la órbita provincial, el registro público de bienes inmuebles inscribe a nombre del municipio estos bienes. Nada más quería hacer esta aclaración de tipo un poco jurídica y otra para que quede amplificado el tema, ¿no? Lo que estamos haciendo es brindar nuestra conformidad para que se incorporen bienes a los que el municipio tiene derecho, nada más. Muy bien. Si ningún otro concejal quiere hacer uso de la parte... Sí, concejal Ejembrich. Sí, gracias, señor presidente. No, yo simplemente lo que quiero decir es que nosotros como concejales no tenemos que buscar ninguna información. El expediente se tiene que bastar a sí mismo. Y ya lo hemos dicho esto. Por otro lado, no sé por qué se lleva a terreno personal, no quiero hacer uso del reglamento ni mucho menos, como que uno es el que no comprende o no sabe interpretar o todo lo demás. No quiero llevarlo a los terrenos personales. Pido que no se lleve el debate a cuestiones personales, porque yo no lo hago. Ya que vamos a estar con el reglamento abajo del brazo, también advirtamos estas situaciones. Lo que estoy queriendo decir, yo relaciono con lo que uno quiere relacionarlos a los expedientes. Si nosotros hace no mucho tiempo, dentro de este periodo de sesiones ordinarias, en este Consejo Deliberante salió aprobado un expediente en donde se le autorizaba al Ejecutivo a vender o a dar en pago inmuebles de dominio privado, donde nosotros los despachamos en contra, entre otras cosas, porque no estaban determinados cuáles eran esos bienes de dominio privado. Claro, no estaban determinados, y permítaseme esta interpretación, no estaban determinados porque todavía no los habían terminado de incorporar al dominio privado, que es lo que se está haciendo en este tratamiento y que ya se hizo hace unas cuantas semanas atrás con otros 10.000 metros cuadrados. ¿Se entiende? Y estamos siempre hablando de la misma legislación. Yo no dije nunca que había quedado derogado el decreto al que estaban mencionando los concejales preopinantes. Lo que estamos queriendo advertir a nuestra responsabilidad como funcionarios es a que hilvanemos toda la información. Y lo que estoy diciendo es que hay un dictamen de asesoría de gobierno que no dice que esos excedentes fiscales sí o sí tengan que ser del municipio. Puede, según los porcentajes, y lo comparto después al dictamen para que lo tengamos a futuro, pueden esos excedentes pertenecer al propietario original que produjo ese excedente. Simplemente eso. No hay ideología, no. Acá se trata de responsabilidades. Nosotros, cuando levantamos la mano aprobando un expediente, lo que estamos haciendo es firmarlo, convalidarlo. ¿O acaso nos olvidamos, por ejemplo, y que también se relaciona con esto, como se relaciona con el asunto del Parque Aguiar, el Código de Ordenamiento Urbano, que se aprobó en este recinto sobre tablas, el año pasado, en el 2019, en junio, se aprobó sobre tablas por mayoría, por suerte, porque nosotros como Bloque de Unidad Ciudadana no lo acompañamos, y que se convalidó el 6 de diciembre antes de que termine la gestión anterior. Y que hoy hace que tengamos que revisar todos estos inmuebles que se están incorporando, qué pasa con el Parque Aguiar y la zonificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, déjennos que relacionemos los temas, porque faltaría que tengamos que estar estudiando de acá hasta acá, como caballitos de carrera. Lo único que falta, que no podamos relacionar los expedientes que llegan al recinto. Gracias, señor presidente. Sí, concejal Petroni. Gracias, señor presidente. Primero, que me parece que corresponde a los concejales que busquen toda la información necesaria para formar una opinión. De hecho, con el proyecto que acabamos de aprobar sobre el cannabis, hicimos una búsqueda de legislación internacional, llamamos a un Zoom con los especialistas, o sea, nos cansamos de buscar información por fuera de los proyectos para formar una opinión personal. Yo es la primera vez, y jamás me refiero a cuestiones personales.
me voy a referir de ahora en más al bloque, la opinión del bloque que preside la concejal preopinante. La opinión del bloque que preside, que no estoy seguro quiénes son por otra parte, que preside la concejal preopinante, ¿presentó algún proyecto alternativo sobre qué habría que hacer con estos excedentes fiscales? Si por favor me puede decir a través de Secretaría del Consejo Liberante si hay alguna otra propuesta que venga de la Comisión de Legislación. ¿Hay algún otro despacho de la legislación? Secretario. ¿De la Comisión de Legislación? No, concejal. ¿Y me puede decir si este proyecto se despachó por unanimidad, por mayoría, si hubo un despacho por el archivo? ¿Cuáles son los despachos que provienen de legislación? Tal como consta en el orden del día, los despachos fueron por unanimidad. En estos casos puntuales de estos 4 expedientes, con la abstención de los concejales Engelbrecht, Corral y Pastocchi, que son miembros de la Comisión de Legislación. Bueno, obviamente no hubo tiempo para estudiar, o pareciera, o buscar información de la opinión del todo el bloque que preside la concejal preopinante. Pareciera que no les parece a ellos que hay que buscar información. Quizás lo que pretendan hacer con estos terrenos es desoír absolutamente la normativa vigente y llevar adelante en San Nicolás el proyecto Artigas. Yo la verdad que no lo entiendo, pero no hay otra expectativa, otro proyecto alternativo que el que dice la ley vigente. Entonces quizás, a lo mejor, no sé, quizás quieran regalar los lotes, no sé, como se ha hecho durante muchos años en gestiones anteriores, que quede ahí los lotes tirados sin ningún tipo de proyecto urbanístico, desoyendo la normativa vigente, claramente, pero me parece que habría que tener un proyecto alternativo. Bueno, dicen que no corresponde a los concejales buscar información y que los proyectos se autosostienen. Bueno, no fue lo que hicimos con el proyecto de cannabis, señor presidente, y no fue lo que hicimos con proyectos que se debatieron acá sobre el coronavirus. Me acuerdo cuando querían traer a los pacientes infectados a San Nicolás, también buscamos legislación comparada, no pasó en ningún lado del mundo. Me parece que los proyectos no se autosustentan porque cuando uno lo lee pueden surgir un montón de dudas que no las tiene en el proyecto. Hay que sentarse, buscar información, formar una opinión personal, pero no sé, quizás un proyecto alternativo sería llevar adelante, llamar a Garbois y llevar adelante el proyecto Artigas en San Nicolás. Quizás eso es lo que proponga cierta parte de la oposición, del bloque que preside la concejal preopinante, no de una manera personal. Cuando uno habla, está hablando en nombre de un bloque, y cuando se refieren al concejal preopinante, que a veces me toca hacer a mí, yo entiendo que están hablando de la visión política de un bloque de actores políticos. Es exactamente lo que uno hace cuando habla del concejal preopinante, que sea quien sea, y la verdad que no tiene ninguna importancia eso. Está manifestando, me imagino, la opinión de un bloque, no opiniones personales. Bueno, si quieren llevar adelante y favorecer el desarrollo del proyecto Artigas en San Nicolás, que lo digan con todas las letras. Me parece que hay que hablarle a la sociedad con la cara y decir las cosas como son. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que hay que respetar la normativa vigente como lo estamos haciendo. Pero bueno, si hay otro bloque que le parece que no es conveniente respetar la normativa y ir contra la propiedad privada, ir contra las normas y favorecer el desarrollo del proyecto Artigas en San Nicolás, que lo digan con todas las letras y nadie se va a poner colorado. Por lo tanto, señor presidente, vamos a apoyar estos proyectos. Nos parece que aparte tenemos la obligación como concejales de hacerlo, más allá de cualquier advertencia de un bloque que parece una confusión notable de un bloque político, cuya opinión fue manifestada por la concejal preopinante. Muchas gracias. Sí. Concejal Pastocchi, pido la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para manifestar también el voto negativo de nuestro bloque, entendiendo esto, los expedientes ingresaron el día 12 de noviembre al Consejo Liberante, con lo cual tuvimos 2 comisiones para tratarlo, y bueno, por el mismo motivo que mencionaba la concejal preopinante, creo que estos expedientes carecen de la información necesaria para el acompañamiento, por eso adelantar el voto negativo, y si bien entiendo que como concejales podemos buscar información, en este caso creo que esa información debería estar plasmada en los expedientes, así que adelantar el voto negativo. Gracias.
Bien. ¿Algún otro concejal? Si no, paso a la votación. Bien. Por la aprobación, entonces, de los proyectos... ¿Cómo? Sí. ¿Hay algún concejal que tiene la cámara apagada? Por favor, les pido que la prendan, así veo el voto. Por la aprobación de los proyectos contenidos en los expedientes 17.348, 17.350, 17.351 y 17.352, en general y en particular, por la afirmativa. Por la negativa. Muy bien. Bien, entonces el proyecto fue aprobado por mayoría, con el voto negativo de los concejales integrantes de los bloques de Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Frente de Todos. Bien, seguimos con los despachos de la Comisión de Legislación General, que recomienda la aprobación de los proyectos contenidos en los expedientes 17.353, 17.354. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, entonces paso a la votación. Por la aprobación de los proyectos contenidos en los expedientes 17.353 y 17.354, en general y en particular por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces por unanimidad. También la Comisión de Legislación General recomienda la aprobación del proyecto contenido en el expediente 17.357, curso de formación de conductores, contenido con perspectiva de género. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Ejembrecht. Gracias, señor presidente. Bueno, agradecer el acompañamiento del despacho de este proyecto, no solamente a mis compañeros de la comisión, sino también al área de género del municipio, en la persona de Florencia Beterete, que se puso a disposición, y ojalá podamos seguir trabajando en lo que tiene que ver con los contenidos específicos que se relacionan con este proyecto que se estaría aprobando, ¿no? Lo que queremos decir es que lamentablemente la violencia de género, en este marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia de género en todas sus formas permanece en nuestro acontecer cotidiano. Que si bien hay un gran trabajo del colectivo de mujeres y LGTBIQ, se ha avanzado en la prevención, siempre mediante el empoderamiento de las mujeres y las diversidades, pero no así abordando e interpretando e interpelando a las masculinidades. Las campañas de prevención y capacitación se orientan a romper el círculo de silencio, a denunciar, a tomar medidas de protección, pero nada se ha trabajado desde la óptica de varones agresores. Las medidas estatales adoptadas han sido insuficientes, dado a que el flagelo de la violencia de género avanza y los índices de femicidios siguen en aumento. Por eso entendemos que es indispensable impulsar políticas públicas que tengan un impacto real y sostenido en el tiempo, con herramientas pertinentes para paliar las condiciones de desigualdad a las que las mujeres se encuentran sometidas. Es imperioso generar acciones desde el Estado en las causas de la violencia machista, siendo la prevención un eje rector de los programas de gobierno. Este proyecto va a ser una instancia obligatoria de capacitación y va a transmitir tanto a hombres como a mujeres de la ciudad información profesional y adecuada sobre esta problemática, al momento de tramitar la licencia de conducir, en relación directa con las normas de convivencia urbana. Esta inclusión en los cursos de capacitación que actualmente se dictan al otorgar las licencias van a generar un ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, el respeto y la igualdad de las diversidades sexuales y la democratización de las relaciones familiares, que es fundamental como medida de prevención. Y justamente esta perspectiva de género nos ayuda a comprender las relaciones de discriminación y desigualdad que padecen las mujeres
que padecemos las mujeres ante una cosmovisión patriarcal que margina e infravalora todo lo femenino y por ende naturaliza la violencia. Es fundamental incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos, siendo el único mecanismo con el que hoy contamos para deconstruir los esquemas de desigualdad y las relaciones asimétricas de poder. Esto nos permitirá realizar un primer abordaje de la temática y llegar a ciudadanos que quizás nunca se cuestionaron sus privilegios, como así también a ciudadanas que aún no han podido reconocerse como víctimas de violencia. Así que, una vez más, agradecer el acompañamiento de este comienzo de tratar de consensuar políticas públicas que mejoren el tema y nos saquen también de la ignorancia. Gracias, señor presidente. Concejal Giglio, ¿había pedido la palabra? Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, hacerme eco de las palabras de la concejal preopinante. La verdad que es importantísimo que este cuerpo hoy, en el marco de la conmemoración del día de ayer, del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, estemos también encontrando el consenso para aprobar esta ordenanza, que es el inicio de un camino, como decía la concejal, de llegar a todos aquellos y aquellas que por diferentes motivos, no tienen la posibilidad de entrar en este mundo de la perspectiva de género, que como bien lo decía, es algo que nos tiene que atravesar en la cotidianidad, en lo público y en lo privado. Más allá de la desnaturalización de los comportamientos en la calle, de las conductoras, de los conductores, esto lo más importante creo es justamente lo que marcaba la concejal, el autopercibirse como víctima de violencia y tener en este curso obligatorio también la muestra de por dónde entrar al camino de la atención a esa situación que muchas mujeres viven diariamente como violencia de género. Esperamos que podamos avanzar a partir de esto también en aquello que también nos prometimos a principio de año y que, bueno, debido a la pandemia seguramente sé que se avanzó, los presidentes y las presidentas de bloque estuvieron haciendo la capacitación de la ley Micaela y que podamos también capacitarnos todas y todos los concejales de este honorable Consejo Deliberante y los trabajadores del honorable Consejo en un corto tiempo, digamos, que podamos avanzar en la capacitación con respecto a la ley Micaela y en algunas otras cuestiones que todavía están pendientes para avanzar en la eliminación de la violencia de género en todos los aspectos. Gracias, señor presidente. Muy bien, concejal Adriana González. Sí, gracias, señor presidente, para, manifestar nuestro apoyo a este proyecto, considerando, obviamente, la necesidad de actuar en todos los temas que tengan que ver con este problema, que va más allá de las ideologías políticas y va más allá incluso de las distintas condiciones desde lo económico o social en que se encuentran las personas. Esto abarca a todas las dirigencias políticas y abarca a aquellos que carecen de lo mínimo, como también abarca las situaciones en donde tienen por demás, en cuanto a riqueza me refiero. Esta problemática ha venido siendo trabajada desde la gestión actual y prueba de ello, aprovecho para mencionar la actividad que ha desarrollado, que me consta la ahora concejal, nuestra compañera de bloque, Laureana de Felipe, ha trabajado mucho en este tema desde el Ejecutivo, en la contención y el amparo de las mujeres víctimas de la violencia. Ella seguramente no va a querer hablar, pero yo soy consciente y me consta lo que ha trabajado en el tema.
Bueno, les decía, nos pareció realmente oportuno incluso el tratamiento dentro del marco de lo que son los cursos para la capacitación previa a la obtención de la licencia de conducir, porque en la mayoría de los casos esa capacitación que se hace cuando es la primera licencia, y estamos hablando de un grupo de personas que están saliendo de la adolescencia, entonces tienen su personalidad en plena formación. Y realmente nos parece muy oportuno ese momento para darles información, tanto a las mujeres como a los muchachos, para que tengan en cuenta esto en su vida cotidiana. Les repito, nos pareció muy oportuno incorporar esta temática para hacer recapacitar a estas personas sobre el tema. En todos los ámbitos en los que se pueda hacer un aporte, y creo que nosotros lo estamos haciendo, es importante, porque por poquito que parezca, un granito de arena termina siendo un médano. Y la única forma real y efectiva de lograr cambiar las condiciones culturales que son el origen de este problema real que tenemos, es la educación. Yo estoy convencida que todo lo que apunta a la formación y a la educación es lo único que puede solucionar el gran problema en que estamos, la sociedad, no solamente la nuestra, sino que este es un problema que nos excede también en cuanto a lo local, pero nos pareció muy importante y por eso es que proponemos acompañar este proyecto. Concejal Pastucci. Gracias, señor presidente. No, simplemente para hacerme eco de las concejales preopinantes, parece importante esto como un puntapié para acá en adelante empezar a llevar a todos los estamentos del Estado esto tan complejo, ¿no? Que es la perspectiva de género y que tiene que ver con la igualdad más allá de la condición sexual y la visibilización y concientización respecto a la violencia de género. Me parece importante, como decía recién la concejal preopinante, comenzar con esto que son los cursos para adquirir la licencia de conducir, pero insisto, creo que debe ser el puntapié inicial de un consenso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para llevar a todos los lugares y a todos los ámbitos donde se pueda generar concientización y visibilización de estos temas que son tan importantes y que merecen, me parece, que todos estemos a la altura de circunstancias y empezar a quitarle los tabúes por ahí que en muchos casos tienen y traerlos como una realidad de la sociedad que son, y como un colectivo que hoy tiene muchas necesidades, me parece que tenemos que enfrentar. Así que celebro este expediente y su votación. Gracias, señor presidente. Bien. A concejal Petroni. Gracias, señor presidente. Por supuesto, adherir las opiniones vertidas por los presidentes de los bloques que antecedieron en la palabra, las opiniones de los diferentes bloques manifestados por, entiendo, sus presidentes, y por supuesto, no solo alinearme con las opiniones de estos bloques, sino también manifestar que para nosotros como municipio es un honor acompañar estas iniciativas, teniendo en cuenta que desde que comenzó la gestión, este municipio se planteó como política pública prioritaria la cuestión de violencia de género, manifestado claramente por dos situaciones. Primero, fue uno de los primeros municipios en la provincia de Buenos Aires de tener una comisaría tematizada sobre la mujer y el niño. Recuerdo la cantidad de oposición que tuvimos en aquel momento para lograr que esto se llevara a la práctica y terminar teniendo una comisaría de la mujer en la ciudad de San Nicolás. En aquel momento parecía una locura absoluta y no conseguimos muchos apoyos políticos para que esto así fuera. De todos modos, persistimos en la idea y terminamos siendo uno de los primeros municipios de la provincia de Buenos Aires con una comisaría tematizada. Y claramente después la decisión del señor intendente de tener una dirección de la mujer dentro del municipio de la ciudad de San Nicolás, poniendo también a San Nicolás como ejemplo dentro de las políticas públicas para tratar este tema puntual. Así que bienvenido sea que los otros bloques se sumen a estas políticas públicas contra la violencia de género y presenten también en este Consejo Deliberante
proyectos que van en ese sentido. Así que, por supuesto, vamos a acompañar la opinión de los bloques que me antecedieron en la palabra, votando en forma afirmativa este proyecto. Gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Algún otro concejal? Si no, paso a la votación. Bien. Entonces, por la aprobación del proyecto contenido en el expediente 17.357 en general y en particular, por la afirmativa, por la negativa, aprobado entonces por unanimidad. Por último, la Comisión de Legislación General recomienda el pase del expediente 17.358. Por el pase de este expediente, por la afirmativa, por la negativa, ha aprobado entonces su pase por unanimidad. Pasamos al tratamiento de los expedientes acordados sobre tablas. El expediente 17.370, la Comisión de Obras y Servicios Públicos, proyecto de comunicación, donde solicita al Ministerio de Transporte de la Nación y la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informe sobre los subsidios percibidos por el Sistema Local de Transporte en el año 2020. Por la aprobación en general y en particular de proyectos... Sí, concejal Petrón. Señor presidente. Tiene la palabra, disculpe, concejal. Gracias, señor presidente. No, antes que nada, agradecer al resto de los bloques que tuvieron ayer la opinión de acompañar este pedido sobre tablas de este proyecto que proviene de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. A mí me da la impresión que es de vital importancia que lo aprobemos en el día de hoy para pedirle a la provincia y a la Nación información sobre los subsidios hacia el transporte. Es de público conocimiento que la Nación tomó la decisión de que el dinero en subsidios que va al transporte público al transporte público en el AMBA y en el interior del país tiene una diferencia enorme, casi 3 veces más al AMBA que al interior del país. Manifiesto esto también por senadores nacionales del oficialismo, del interior del país claramente. Para nosotros pone en riesgo la viabilidad del transporte público en el interior del país. Por lo tanto, tenemos que hacer lo posible en este Consejo Deliberante para que se sostengan los subsidios tal cual como vienen desde el año 2007, 2006 al interior del país, para que no poner en riesgo, como está sucediendo, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, con un paro interminable del transporte público de pasajeros en todo el interior del país. Es imposible, como se pretende, da la impresión desde el gobierno nacional, que se transfiera el aumento de los costos y la disminución de la caída de la demanda de pasajeros al usuario del colectivo. Es francamente imposible. Y si persistiera esa iniciativa, esa postura, le están dando el puntapié final al transporte público de pasajeros como lo conocemos en el interior del país. Para decirlo de otro modo, tenemos que hacer un esfuerzo, todos juntos, en el interior del país, oposición y oficialismo, para que no se deterioren los subsidios al transporte público en el interior del país a expensas de favorecer el AMBA. De persistir esa sensación o de persistir esa hipótesis y pretender que se le transfiera el aumento de los costos y el aumento que significa la caída de demandas manifestada por la caída de la venta de pasajeros al año al usuario del colectivo, sería, a mi juicio y al juicio de un montón de personas que entienden en este tema, el principio del fin para el transporte público de pasajeros tal cual como lo conocemos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro concejal? Paso entonces a la votación del proyecto contenido en el expediente 17.370 en general y en particular por la afirmativa, por la negativa, aprobado entonces por unanimidad. Pasamos al tratamiento del expediente 17.372. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Florencia Vázquez. Gracias, señor presidente. Les agradezco a todos mis
mis pares el acompañamiento para tratar sobre tablas este expediente. Es una declaración de interés municipal de un proyecto que viene realizando el Colegio Los Aromos, en esta oportunidad por segundo año consecutivo. Es una campaña de donación de sangre que se llama Ayudar se llevan la sangre, y si bien habla de la donación de sangre, en realidad la campaña es para hacer extracciones de sangre para el Registro Nacional de Potenciales Donantes de Médula Ósea. Este proyecto, como dije al principio, es el segundo año que se realiza por alumnos de quinto y sexto grado y de la escuela primaria, con el acompañamiento del secundario, también de todo el docente y el cuerpo directivo. Y surgió porque, bueno, un familiar de uno del personal educativo tenía un familiar que necesitaba un trasplante y no tenía compatibilidad dentro de su grupo familiar. Esto hizo que de alguna manera la institución empiece a averiguar y a informarse sobre el tema. Los chicos tomaron esta iniciativa y la desarrollaron y estudiaron y se capacitaron, y el año pasado se hizo la primer campaña con el acompañamiento del Hospital Posadas de Capital Federal, donde se hicieron 100 extracciones de unidades de sangre y 85 registros de potenciales donantes de médula ósea, con la maravillosa novedad en octubre de este año que la institución fue comunicada, se solicitó a uno de los donantes de esta campaña para que ahora en diciembre sea donante en un caso pediátrico en la ciudad de Buenos Aires. Así que esto todavía digo nos porque yo soy parte de la institución, porque yo colaboro con la institución, asesoro a la institución, y esto nos permitió traerlo con más fuerza todavía y hacerlo este año. Se va a realizar el día 9 de diciembre, en el asiento del Colegio Los Aromos, en Avenida Álvarez 555, y por todo lo que conlleva la donación de médula ósea, por lo poco a veces que se habla de la donación de médula ósea, no así de la donación de sangre, es que me parece que el acompañamiento de este proyecto y difundirlo va a hacer que muchas más personas sepan que pueden, con una simple extracción de sangre supervisada por personal médico idóneo, en este caso se va a hacer con el Hospital San Felipe, encabezado por la doctora Eimo, y también con la colaboración del Rotary Club de San Nicolás, llevar adelante este nuevo año de campaña de extracción de sangre. No hay mucho más para decir. Sí que una de cada 4 personas que tienen alguna enfermedad encuentran, una de cada 4 dentro de su familia tiene una persona compatible, y todos los demás tienen que esperar que en algún lado la genética, por esas cosas, encuentres un compatible para vos, ¿no? Es muy difícil, es muy doloroso para las familias que esperan y esperan. Mientras más personas donen, el Banco del Registro Nacional va a tener más cantidad de posibles compatibilidades, así que agradezco si pueden acompañarlo. Gracias. Concejal Petrone. Gracias, señor presidente. Vamos a acompañar el proyecto, tal cual como lo manifestaba el bloque de la concejal preopinante. Nos da la impresión que estas sí son políticas públicas que generan un impacto real en la sociedad. Digo que generan un impacto real en la sociedad porque, tal cual como lo manifestaba la concejal preopinante, hasta hace un tiempo atrás había enfermedades hematológicas que no tenían cura y cuyo tratamiento, a la luz del conocimiento de hace unos años atrás, daban resultados muy deficientes, y muchos de los pacientes enfermos de estas enfermedades hematológicas no tenían otra chance que buscar compatibilidades en la familia. Este tipo o el tratamiento que deriva de la donación de médula ósea es un tratamiento efectivo que le salva la vida a muchísimos pacientes que están aquejados por este tipo de enfermedades. Esto es una revolución, o fue una revolución en la ciencia médica oportunamente cuando se describió la posibilidad de que un donante
no provenga del grupo familiar. Desde ese momento se intentaron hacer un montón de proyectos para que la gente entendiera de qué se trata inscribirse como posible donante de médula ósea. Yo entiendo que en algún momento esto va a tener que ser obligatorio, como es el calendario de vacunas, pero por ahora la normativa vigente en Argentina tiene que ver con que sea una cuestión solidaria y altruista, igual que la donación de sangre. Pero hay unos conceptos filosóficos ahí que están atrás de este tema de la donación altruista y solidaria, en la cual no quiero llevar la discusión en este momento. Esto está regulado por organismos muy sólidos y muy serios del país, a los que uno debe rendirse con respeto ante la evidencia del trabajo de todos estos años. Por lo tanto, creo que hay que apoyar este proyecto, hay que felicitar a la Escuela de los Aromos, porque este proyecto sí es un proyecto que genera un impacto real en la sociedad. Así que, Florencia, por favor, te pido que transmitas nuestras felicitaciones y nuestra opinión sobre que están haciendo algo que realmente genera un impacto social y que produce, como bien señalabas, un granito de arena en todo el proceso de donación de médula ósea. Así que, por supuesto, vamos a acompañar y, por supuesto, te pido que traslades nuestras felicitaciones al Colegio Los Aromos. Gracias. Bien, ¿algún otro concejal? Pasamos entonces a la votación. Por la aprobación entonces del proyecto contenido en el expediente 17.372 en general y en particular por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado entonces por unanimidad. Con esto ya hemos terminado entonces lo que tiene que ver con el orden del día. ¿Algún concejal? Viviana Gigli. Sí, gracias, señor presidente. No quería dejar pasar, hacer mención al duelo que estamos atravesando en el país por el fallecimiento de este ídolo mundial, el más grande futbolista que trajo tanta alegría al pueblo en lo futbolístico, Diego Maradona, y que, bueno, se está llorando en todo el país y que también en lo social nunca olvidó de dónde venía y estuvo siempre al lado de los más necesitados, rendirle un homenaje al más grande y leer una frase de Raúl González Tuñón que dice: el pueblo lo lloraba y cuando el pueblo llora, que nadie diga nada, porque está todo dicho. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro concejal? Concejal Luciano Partucci. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, creo que esta leyenda que ha sido Diego Armando Maradona para todos los argentinos y para el mundo, futbolísticamente hablando, merece de que hagamos mención a su fallecimiento y a este duelo que, como bien decía la concejal propinante, está atravesando el país y el mundo. La verdad que ayer me quedo con algo que leí ayer de Pablo Rosadilla, acá en San Nicolás, que decía que vamos a ser todos y somos todos contemporáneos de Maradona, porque a donde vayamos en el mundo, por el solo hecho de ser argentinos, nos van a responder con la palabra Maradona. Así que lamentar, por supuesto, su fallecimiento inesperado. Creo que ninguno de los argentinos, por lo menos a los que tuvimos la suerte de verlo jugar a Maradona, nos esperábamos que se vaya así inesperadamente, y dejar y conte en acta que vamos a presentar un proyecto al cual vamos a dejar a disposición de todos los concejales que quieran acompañarlo para que sea tratado y, por supuesto, consensuado. Creo que como hoy en el mundo se está rindiendo homenaje a Maradona, también los nicoleños debemos tener la oportunidad de hacerlo. Y vamos a presentar un proyecto para declarar al Estadio Único de San Nicolás con el nombre Estadio Diego Armando Maradona. Creo que es para debatir, insisto, y lo dejo abierto a todos los concejales para que sea un proyecto de concejales en el caso de que quieran acompañarlos. Y bueno, nada más, lamentar la partida de Diego, y creo que todos los que tuvimos la oportunidad de verlo jugar, a pesar de que reconozco que no soy gran futbolero, lo que transmitía Maradona difícilmente vaya a volver a ser transmitido por un futbolista. Gracias, señor presidente. Bien,
¿Algún otro concejal? Concejal Muriel Ejembres. Gracias, señor presidente. Bueno, sumar nuestro recuerdo y hacer propias las palabras de los concejales preopinantes y dejar una frase de una canción que dice: y Jesús dijo me voy, de táctica ya no hablo, pero un consejo les doy, la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro concejal? Concejal Petroni. Por supuesto, sumarnos y, por supuesto, en la distancia, mandarle un abrazo a la familia, que claramente deben ser los que más están sufriendo junto con el pueblo argentino, y sumar a la frase que la verdad que me parece que es la expresión justa para este momento de la concejal Giglio, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, y creo que justamente alguien que es capaz de generar cariño en la ciudadanía o en el universo del pueblo debe ser recordado por mucho tiempo. Así que, bueno, me pareció muy conveniente, adecuada la frase a la que hizo referencia la concejal Giglio, y sumo mi opinión a esa frase, claramente. Vox Populi, Vox Dei. Muy bien. ¿Algún otro concejal? Bueno, me sumo, por supuesto, a lo dicho por los concejales preopinantes, pero también a nivel personal, y creo que me tomo el atrevimiento a nivel de este honorable cuerpo, mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Tito Jaime. El día de ayer falleció su señora madre, y bueno, que se sienta reconfortado en nuestro saludo, y bueno, sabe que cuentan con nosotros. Bueno, siendo las 10 horas con 20 minutos, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias.